La intención un poco es platicar con ustedes la conclusión de la reunión que tuvimos el día de hoy, donde vimos básicamente dos temas. Empezaría por el primero, que es el tema de telecomunicaciones. Lo que acordó el grupo parlamentario es el próximo lunes a las 2 de la tarde tendremos ya una reunión en la que el grupo parlamentario unificará ya su posición en este tema para poder avanzar en la discusión, negociación, debate y posible votación con los demás grupos parlamentarios en el tema de Telecom. Entonces, estamos dando un espacio a la mesa de trabajo que se está desarrollando en el Comité Ejecutivo Nacional hasta el viernes, donde están los diputados, el Comité Nacional y los senadores, y el próximo lunes la mesa se traslada al Senado de la República para ya definir todo aquello en lo que no tengamos acuerdo. En segundo lugar, comentarles, y les voy a dar el antecedente, desde hace 1 año 4 meses, un grupo de trabajo de los senadores y de los diputados federales han venido trabajando con el Partido Revolución Institucional y con las áreas estratégicas del gobierno en materia de energía, tratando de resolver 2 documentos. El primer documento que ya aprobamos fue la reforma constitucional. Surgió de esa mesa en la que 4 de nuestros senadores participaron de manera muy importante en las negociaciones, que son, por supuesto, el senador Francisco Domínguez, el senador Jorge Luis Lavalle, el senador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el senador Salvador Vega, quienes representan a nuestro grupo parlamentario en esta mesa de negociación y quienes han podido lograr los acuerdos que pudimos votar el año pasado en materia constitucional, y hoy, de manera incansable, han venido trabajando el resto de los instrumentos con el Partido Revolución Institucional y con el gobierno en una mesa en la que solo está el Partido Acción Nacional y el PRI. ¿Por qué se tomó esa decisión? Porque desde un principio el Partido de la Revolución Democrática decidió no participar en la aprobación de la reforma energética y bueno, nosotros respetamos su posición, la entendemos, pero estamos convencidos que es un tema que tiene que salir por el bien del país y por supuesto por el bien de la economía y por la generación de empleos que esto puede conllevar. Hemos logrado un avance muy importante, sin embargo todavía tenemos algunas reservas importantes que van a dar a conocer nuestros compañeros de la Comisión de Energía. No son las únicas, hay que decirlo, todavía falta analizar algunos documentos adicionales, pero son las más importantes que nos podrían llevar a la conclusión de la reforma energética en los próximos días. Por esa razón, el día de hoy vamos a dar a conocer cuáles son algunos de los irreductibles más importantes que tiene el grupo parlamentario del PAN. Iremos a la mesa de comisiones a hacer el planteamiento formal de cuáles son los irreductibles que tenemos en estos temas y escuchar a las demás fuerzas políticas expresar cuáles pueden ser sus inconvenientes. ¿Cuáles son sus inconvenientes? Entonces, por supuesto, si una vez que se concluya o que nuestras contrapartes acepten los temas que tenemos encorchetados, pues todavía, y hay que decirlo al final del día, tenemos la reserva de los congresos locales, que ha sido uno de los temas que ha puesto el partido y los grupos parlamentarios como una situación que se debe resolver antes del día 30 de junio para que las elecciones locales pues, puedan llevarse conforme a la nueva legislación que aprobamos a nivel constitucional y en leyes secundarias. Sin más preámbulo, le voy a ceder el uso de la palabra al secretario de la Comisión de Energía, el senador Salvador Vega, para que les comente cuáles son aquellos puntos que nosotros consideramos que deben ser resueltos antes de llegar a votar un dictamen en cualquiera de sus partes en materia energética. Muy buenos días. Como ya lo comentó el senador Preciado, estos son algunos de los temas importantes que tenemos todavía a discusión y que nosotros insistiremos en la reforma y en el trabajo que se tiene de negociación y de comisiones para poderlo sacar. No son todos, hay que decirlo también con toda claridad, es una reforma bastante extensa, sin embargo, los temas más puntuales que tenemos y que queremos darles a conocer es primero, el nombramiento de los consejeros independientes que actualmente la iniciativa del Ejecutivo dice que serán nombrados
por el Ejecutivo, no estamos de acuerdo. Nosotros insistiremos en que esos nombramientos, por ser consejeros independientes justamente, tienen que pasar por el Senado. Asimismo, el nombramiento de los presidentes de los órganos reguladores, y estamos hablando de los presidentes porque el caso de los miembros, de los miembros de estos órganos ya está establecido que pase por el Senado. También otro de los temas importantes es darle mayores facultades a los consejeros de las empresas productivas del Estado, en este caso Pemex y Comisión Federal, de tal manera que estos consejeros puedan verdaderamente definir la ruta que deben de seguir las empresas. Es decir, que no sean consejeros solamente de membrete o solamente de adorno, que puedan tener las facultades para decidir en los proyectos más estratégicos que estas empresas deban emprender. Así también estamos poniéndole especial cuidado y énfasis al pago justo para las afectaciones en los derechos superficiales cuando haya extracción, conducción de gas o de petróleo. Ese es un tema que es verdaderamente importante. Los dueños de las tierras deben de recibir un beneficio de la extracción de los hidrocarburos. Por otro lado, también estamos impulsando un modelo efectivo de contenido nacional que permita maximizar la derrama económica de las inversiones energéticas. Nosotros lo que queremos es que todo este desarrollo que va a haber con la reforma energética verdaderamente se quede en el país, que aquí se impulse la industria, la economía, el empleo, y estaremos puntualmente dándole seguimiento a estos temas de tal manera que este modelo verdaderamente funcione para los mexicanos. También en la transparencia plena de los procesos de licitación, estamos incluso hablando de métodos de subastas y de subastas en reversas que puedan obtener las mejores condiciones para el Estado, pero también se tiene que cuidar se acabó la energía del… Les decía, la total transparencia en los procesos de licitación y por último también queremos darle certeza a la industria naviera mexicana que como viene el proyecto no lo tiene. Habla de una apertura en muchos de los casos que no está siendo correspondida por otros países y lo que necesita este país es generar su propia industria naviera y no desaparecerla. Ese es otro de los temas que nosotros tenemos como puntos que debemos de cuidar y que vamos a insistir en todas estas negociaciones. Muchas gracias. Sí, independientemente de esos temas, hay algunos temas de carácter fiscal, pero como ustedes saben, todos los temas de ingresos se fue a la Cámara de Diputados y tendrían que ser los diputados quienes lo resuelvan. Hay que decirlo que están en plena concordancia con lo que están haciendo los diputados, es una única mesa, pero le voy a hacer uso de la palabra al senador Jorge Luis Lavalle para que comente por lo menos 2 o 3 temas en los que en materia fiscal estamos revisando. Bueno, dentro de los 6 paquetes que hemos mencionado en varias ocasiones, que ahorita en el Senado tenemos 4, hay que recordar que también un grupo de legisladores está trabajando en la Ley de Transición Energética que presentarán los legisladores de Acción Nacional en esta misma semana, en la cual pues daremos todos los detalles faltantes del paquete verde o del paquete medioambiental del modelo energético que hemos planteado. Y por último, pues en la parte fiscal sí tenemos todavía varios pendientes que estamos revisando con diputados, que será discutido directamente en diputados y que los compañeros pues ya los darán a conocer más adelante en términos de las características del Fondo Mexicano del Petróleo, en el tema de la calibración de las asignaciones a petróleos mexicanos, la calibración fiscal, en el tema, bueno, también tenemos por ahí varios temas relacionados con la administración de los pasivos laborales de las empresas productivas, pero todos esos detalles con mayor precisión los daremos a conocer conforme vayamos avanzando en esos temas que se están trabajando directamente en la Cámara de Diputados.
Van a intervenir más compañeros de la Comisión de Energía, pero lo haríamos en un método de preguntas y respuestas. Si alguno tuviera alguna inquietud, algún comentario, con todo gusto abriríamos este espacio. Angélica Mercado, del Grupo Milenio, le hace una pregunta. Senadores, buenas tardes. Preguntarle en el caso de estas afectaciones a las tierras que se van a expropiar, ¿qué es lo que van a plantear precisamente para que se les reponga con hidrocarburos? Porque el dictamen dice que son los hidrocarburos propiedad de la nación y que no se pueden asignar a nadie, o sea, no son propiedad de algún particular. Y en el caso de este tema de las gasolinas, que pues se está previendo la apertura anticipada de este sector, si tienen una postura, ayer decía el coordinador presidencial que lo ven bien, pero ¿cuál es la evaluación que tienen en el grupo como tal? Gracias. Muchísimas gracias, Angélica. Le vamos a pedir al senador Cabeza de Vaca que comente el tema de derechos superficiales y el senador Lavalle el tema de gasolinas. Gracias, coordinador. Bueno, de entrada, comentarle que quede absolutamente claro que los hidrocarburos son y serán siempre del Estado mexicano, de todos y cada uno de los mexicanos. Aquí lo que se está hablando es de las afectaciones que se van a tener en las zonas agrícolas, las zonas ganaderas, e inclusive las zonas ejidales. No solamente pagarles a esto las afectaciones, sino de lo que estamos hablando es que tengan un beneficio adicional de las utilidades que tenga en este caso la empresa productiva del Estado, que es Petróleos Mexicanos, o las empresas privadas que en un momento dado ganen estas licencias. Después de haber pagado los derechos, después de haber pagado todo al gobierno federal, estamos hablando una negociación entre privados. Nunca se está hablando acerca de los ingresos de los hidrocarburos, estamos hablando de las utilidades que tendrán los privados con las empresas, en este caso con los agricultores y ganaderos. En este caso, lo que queremos es que el campo mexicano sea beneficiado. Bueno, el tema de apertura de gasolinas, el objetivo que nosotros perseguimos es que en el menor plazo posible se pueda garantizar, lógicamente, que haya competencia y esto conlleva un mejor servicio para los usuarios finales. Y sí recordar que el tema de la apertura de gasolinas consta de 3 etapas. Primero, la diferenciación, el servicio diferenciado, la apertura de franquicias diferentes a Pemex, pero que seguirían vendiendo gasolina de Petróleos Mexicanos. El segundo, la liberación de precios, que es donde precisamente se establecerá un precio máximo, que es el precio de mercado, y de ahí pues ya podría haber también un precio diferenciado. Y el último sería la apertura a importación de gasolinas diferentes de Petróleos Mexicanos. Aquí lo que tenemos realmente, o sea, tenemos acuerdo en los pasos, en lo que estamos buscando generar mejores condiciones es en acortar esos plazos. Hoy por hoy la iniciativa, como saben, pues este proceso de 3 etapas nos marca un periodo de 5 años. Nosotros estamos buscando que ese periodo sea reducido. Ahora, ¿cómo o bajo qué criterios reducirlo? Lo que estamos buscando es que sea precisamente la misma COFECE en conjunto con la CRE la que determine en qué tiempos existirían las condiciones de mercado para que sea susceptible de ser abierto en el menor plazo posible cada uno de esos. Eso es lo que estamos nosotros buscando y estamos determinando cuál sería la redacción más adecuada. Sí, sobre el tema de afectaciones, quería que me precisaran qué es exactamente lo que están planteando, porque la iniciativa señala que las empresas tienen prioridad y que los particulares afectados tendrían un plazo, me parece que de 90 días, y si no llegan a un arreglo, de inmediato les expropian sus tierras. ¿Qué parte de eso es lo que van a cambiar? Y por otro lado, el senador presidio quisiera que me precisara cómo va la negociación, si sabe cómo va la negociación en los estados, cuántos congresos estarían por votarla, y hasta cuándo ustedes, digamos, hasta si tienen ya determinado hasta qué número de congresos ustedes podrían avalar ya que se aprobara la reforma. ¿Cuántos congresos tendrían ya que haberla aprobado para que ustedes avalaran la reforma energética? Eso es precisamente lo que estamos tratando de evitar, que no se llegue en ningún momento a la expropiación. Cuando se le da un valor agregado al tenedor de la tierra, estos van a ser los más interesados, no solamente que se hagan ahí las exploraciones, que en este caso se le estaría pagando las afectaciones, sino que aquí lo que se pretende es que entre privados exista un acuerdo y de las utilidades obtenidas, una vez que se le paga al Estado mexicano los derechos, es ahí donde se está hablando de un porcentaje. A nivel mundial, la práctica mundial se habla de cerca del 1%.
Es aquí los temas que hoy en día estamos platicando para ver y buscar llegar a un acuerdo con el gobierno en la redacción, de tal suerte que el campo mexicano sea beneficiado y que nunca se tenga que llegar a la expropiación. Eso no cambia. Pero ahí se está revisando, mira, pongo dos ejemplos. En el caso minero, aunque todavía no está en ley, cuando se va a abrir una mina que afecta a determinados productores del campo o determinados terrenos, se llega a una negociación entre privados y la mina paga cierto porcentaje a la persona que de alguna manera se ve afectada, como el tema del carbón. Y por supuesto también lo que estamos revisando es, por ejemplo, si hay un rancho ganadero o agricultor importante y tiene ciertas ganancias por esa actividad que lleva a cabo y va a ser afectada por la reforma, entonces no solamente se le tiene que pagar la afectación, sino que se vea la forma de que también siga ganando lo que venía ganando como rancho ganadero o productor, etcétera, o un poco más, y establecerlo en la ley para que permita que esa negociación se facilite mucho mayor y no afectemos a la gente y el proceso de instalación de nuevas empresas pues sea mucho más ágil. En el tema de los congresos locales, ya iniciaron los procesos de cambio en 13 estados, no se ha llevado a cabo las votaciones, nosotros esperamos que ya comiencen las votaciones, sobre todo el estado de Guanajuato, el estado de Colima, el estado de Yucatán, pero tenemos conocimiento que hasta este momento son 13 estados los que ya iniciaron el proceso de cambio de su legislación local y constitucional, y la meta que nosotros estamos planteando es que sea en los 17 estados en los que va a haber elecciones el próximo 2015 en materia local, sea diputados locales, alcaldes o gobernadores. Son 13. Son varias, primero, con lo que ustedes ya están proponiendo, se quitan los síntomas de inconstitucionalidad que según el PRD dicen que tiene estas leyes secundarias. Sobre la consulta popular que el PRD sigue insistiendo con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿esto va a afectar a largo plazo esta reforma? Incluso están programando ellos una gira internacional para ir a dar a conocer que no es la reforma que piden. Y también por ahí ha surgido que lo que ustedes están negociando es impunidad por lo de caso Oceanografía. Le doy la palabra al senador Roberto Gil. En cuanto a los vicios de inconstitucionalidad, estamos convencidos de que los avances en los que hay consenso entre Acción Nacional y la bancada del Partido de la Revolución Institucional no existen, se han superado. Algunos de los temas que ha comentado la mesa de los irreductibles o temas que quedan pendientes tienen que ver con reflejar a nivel de ley el mandato constitucional que aprobó el Poder Revisor de la Constitución y en consecuencia estamos ciertos de que no hay ninguna inconstitucionalidad en los contenidos que hasta este momento hemos convenido. En cuanto a la consulta popular, es absolutamente claro que tiene un procedimiento establecido en la Constitución y que se tienen que garantizar cada uno de los requisitos que ordena la Constitución y las leyes para su procedencia, entre ellos la determinación no solamente del número de firmas, sino también de la susceptibilidad de la materia para hacer posible esta consulta. Y en cuanto a los mecanismos de corrupción y de impunidad, lo ha dicho el senador Vega Casillas, insistiremos en mecanismos de transparencia para garantizar que todas las licitaciones se otorgan con las mayores condiciones de transparencia y legalidad. Bueno, la otra pregunta, en los temas sobre todo el tema de oceanografía, que ha sido un tema que ha sido llevado y traído, bueno, estamos a la expectativa de lo que resuelva la Procuraduría General de la República, que es el órgano responsable de deslindar responsabilidades a quienes las tengan, y bueno, nosotros no podemos ser más que simples espectadores en el tema y esperar que sea la Procuraduría la que lo resuelva. En ese tema, pues nosotros respaldaríamos lo que este órgano del Estado resuelva y que se delineen las responsabilidades para quien las tenga. Yo quisiera hacer una pregunta que a lo mejor no es del tema, pero que al final de cuentas está correlacionado el asunto de telecomunicaciones, y le quisiera preguntar al senador Lozano específicamente y al coordinador, digamos, ¿cuál va a ser la ruta para dictaminar ambas legislaciones, tanto la de energía como la de telecomunicaciones,
¿Qué va primero, qué va después? ¿Cuál va a ser el calendario? Si me hace favor. Nosotros acordamos hace un momento, junto con el secretario general del partido, que la discusión que tenemos en este momento en una mesa, donde están los diputados federales, el Comité Nacional y los senadores del PAN, en el Comité Ejecutivo Nacional, resuelva el análisis de toda la reforma de aquí al viernes, para que en aquellos temas en los que tenemos diferencias de apreciación o de visión internamente dentro del grupo parlamentario en el Senado, lo podamos discutir el próximo lunes y a las 2 de la tarde y tengamos ya una conclusión sobre una visión única del grupo parlamentario, que es la que llevaremos a la mesa de negociación con el PRD, con el PRI y con el gobierno. Esa es la ruta que hemos marcado. Nosotros esperamos el lunes ya tener una posición unificada que nos permita avanzar. Sí, no, en energía, esta es la posición que estamos haciendo. En cuanto se resuelvan los corchetes que tenemos, que son los que han mencionado los senadores que han estado involucrados en las distintas negociaciones, más la resolución de los congresos locales, nos llevaría a votar el dictamen en cuanto se cumplan esas dos condiciones. Senador Lozano. Sí, muchas gracias, coordinador. Miren, buenas tardes a todos. Lo que estamos haciendo en el CEN, a petición del presidente Gustavo Madero, fue reunirnos diputados encargados del tema, senadores y la dirigencia nacional para hacer una revisión puntual basada en el documento que presentamos en abril pasado en Comisiones Unidas, en ese anteproyecto de dictamen, ese que está sirviendo como base para esta discusión. Y tratar de ver, bueno, cuáles son las inquietudes que se tienen tanto de los diputados como de la dirigencia nacional. Pero el acuerdo que hemos llegado allá y aquí mismo nosotros como senadores el día de hoy, es que aquellos puntos en los que pues no hay una visión común, como lo dijo el coordinador, es en el Senado de la República, es aquí como Cámara de Origen, donde el próximo lunes nosotros como grupo parlamentario vamos a fijar la posición que vamos a llevar a la mesa definitiva de negociación a Comisiones Unidas con las demás fuerzas políticas para tener ya muy próximamente esta reforma en telecomunicaciones. Yo les diría que estamos cerca, habrá unos 3, 4 asuntos muy sensibles sobre los cuales habrá una discusión de fondo, pero será el Senado de la República, particularmente nuestro grupo parlamentario aquí de Acción Nacional, donde se fijará esa posición definitiva el próximo lunes y ya con ese mandato poder sentarnos a la mesa tanto de negociación política como sobre todo en Comisiones Unidas para que, bueno, pues ya muy próximamente tengamos esta legislación. Buenas tardes. En el tema energético son algunas dudas técnicas. Una, el proyecto de dictamen hace algunos cambios para revocar o rescindir los contratos. Uno de esos cambios dice, originalmente decía que si el permisionario o el empresario no entregaba la información o lo hacía de manera dolosa, se le podía revocar un permiso. Ahora dice que lo haga en más de una ocasión, es decir, se le autoriza que en una ocasión lo haga de manera dolosa. Esa es una duda técnica que tengo. Dos, el senador Cabeza de Vaca nos decía este asunto del porcentaje del 1% de utilidades para los dueños de las tierras. Entonces, ustedes sí están de acuerdo en las otras 4 modalidades que incluye el proyecto de dictamen, que es pago en efectivo, pago en especie, que entiendo que es energéticos, promesas de trabajo o promesas de uso compartido, no entiendo muy bien el concepto, en las tierras, que son estos 4 que establecen. Y el otro, al senador Lavalle, también en el sentido de que actualmente el proyecto de dictamen dice que se castigará hasta con 15 millones de pesos a las empresas que no entreguen la información geológica sobre la riqueza petrolera. Dicen ahí que es para garantizar la propiedad del Estado sobre los hidrocarburos, pero la pregunta concreta es, 15 millones de pesos no es muy poquito dinero para el dinero que manejan las grandes empresas transnacionales en este ámbito. Y al senador Lozano, el ritmo que nos acaba usted de decir del proceso en telecomunicaciones, tengo entendido, ayer nos lo decía el presidente Madero, han avanzado en 74 de casi 300 artículos. Eso implica
que no se cumpliría el plazo que fijó Emilio Gamboa de un extraordinario entre el 15 y el 17 de junio. El ritmo que tienen ustedes es que sea hasta el próximo lunes, cuando apenas se reúnan las Comisiones Unidas. Eso es lo que entendí, si me lo puede aclarar. Gracias. A ver, con respecto a la modificación, en lo que se habla no solamente es del dolo que hay, sino de la inexactitud. Y muchas veces, o sea, y esto es un tema de redacción que habrá que mejorar, porque lo que se pretende es que si se entrega una información que al final de cuentas no checa con la fuente que tenga la propia autoridad, no significa necesariamente que sea una información falsa, sino que proviene de otra fuente. Y eso es lo que se tiene que aclarar y se le tiene que dar espacio al permisionario, al particular, para que pueda exhibir sus fuentes y saber si en realidad tiene esta información que ha presentado alguna validez o es simplemente el producto, la diferencia de tener fuentes distintas. Ese es el tema de fondo. Gracias. Para comentarle nuevamente, cuando se habla del término en especie, quiere decir que puede haber un acuerdo entre privados para cualquier situación que requiera, por ejemplo, un ganadero que requiere de corrales o que requiera de algún tipo de equipos para su rancho. Eso es cuando se habla de especie. Lo que estamos hablando aquí nosotros es una redacción totalmente diferente a la que hoy en día está proponiendo el Ejecutivo Federal. No solamente pagar las afectaciones de acuerdo al precio comercial, sino también pagar todas aquellas afectaciones diferentes a la tierra. Me explico. Si hay algún corral o alguna casa que va a ser afectada precisamente por la exploración o la extracción de los hidrocarburos, pues esta también tiene que ser pagada. Y una tercera, que es precisamente que entre particulares que tengan estos un beneficio, el beneficio que tengan estos particulares, poder dar un porcentaje de esta, después de haber pagado los derechos y regalías al gobierno federal. Jamás se haría afectado el Estado mexicano. Este es un tema entre particulares. Les repito, lo que va a hacer es facilitar la convivencia entre los tenedores de la tierra y los que tienen las licencias. Bueno, en el tema de las sanciones en general, adicional a la que comentaba el senador Vega, también con el tema de las multas, más allá de diferendos con el gobierno, lo que son coincidencias. Nosotros estamos buscando dos cosas. Una, que sean más específicas para efecto de que no generen incertidumbre o no generen confusión precisamente en algo tan serio como son las causales de rescisión o revisión administrativa. Y el tema de las multas, lo que estamos buscando es que se adapten al mercado internacional, o sea, lo que normalmente ascienden en otros lugares. Hay que recordar que esta particularmente es para la entrega de información. Lógicamente, pues hay multas para toda una serie de posibles afectaciones que pudiera haber. El tema de las cantidades que se están planteando, lo que estamos buscando es que sea pues más o menos adaptado a lo que se ha establecido en otros países que lógicamente tienen ya legislaciones más avanzadas en este sentido. Voy a pedir al senador Francisco Domínguez que comente un poco cuáles son los planteamientos que nosotros estamos haciendo al tema del para qué no debe ser utilizado el Fondo Mexicano del Petróleo, ¿no? Yo creo que uno de los puntos más importantes que este grupo parlamentario aportó y estábamos trabajando en la ley secundaria es el Fondo Mexicano del Petróleo. Pemex, para no afectar la ley de ingresos, se va a quedar con el 4.7 del Producto Interno Bruto. Cuando empiece a desfasar por la riqueza que va a traer esta reforma, 4.7 se va a ir al Fondo Mexicano del Petróleo. Esta bolsa, 10%, va a ser utilizado para becas para estudiantes universitarios y para maestrías. El otro 10% va a ir para pensión universal y 30% si Pemex presenta un portafolio de tecnología e innovación. Del 4.7% que tiene Pemex, cuando haya lo que le llamábamos exceso petrolero, ya no podrá los estados, cuando les transfiera la Secretaría de Hacienda por exceso petrolero, tomarlo para pagar deudas. Jamás, a partir de esta ley secundaria, si llegamos a los acuerdos, el punto 65 de excedentes petroleros van a pasar
de Hacienda, de su 4.7, a los estados. Y llegando estos de los estados, no podrán usarse para pago de deudas de estados ni de municipios. Muchísimas gracias. A ver, mira rápidamente, para que haya no periodo extraordinario, sesión extraordinaria, como dice la Constitución, es porque primero debemos tener ya un dictamen aprobado por las Comisiones Unidas. Para que tengamos ese dictamen aprobado por las Comisiones Unidas es porque ya primeramente se discutió, ¿sí?, un documento y así fue aprobado. Y para que eso suceda es que las juntas directivas de las 3 Comisiones Unidas nos tenemos que reunir, primero para saber qué documento vamos a poner a consideración de todas las comisiones para ser discutido, analizado y votado. Para que eso ocurra, tenemos que reunirnos primero los 3 presidentes de comisiones. Y para que todo eso pase, primero tenemos que aprobar aquí, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, nuestra posición el próximo lunes. Teniendo esa posición definida y un mandato claro, entonces ya tenemos una aproximación con PRI, con PRD, en fin, para ver cuál es ese documento base, que es el que vamos a poner a consideración de Comisiones Unidas. Entonces, no tenemos, evidentemente, la fecha que había anticipado el senador Gamboa, el senador Barbosa, no se cumple porque era prácticamente esta misma semana. ¿Cuándo será la sesión extraordinaria? Cuando tengamos dictamen. Y para que tengamos ese dictamen, primero debemos tener nuestra propia posición el próximo lunes aquí, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado, y ver dónde están esas coincidencias, que creo que serán muchas, con PRI, con PRD, y entonces ya podremos entrar a esa discusión en Comisiones Unidas. No tenemos una fecha, pues, precisa, fatal al respecto, ¿sí? Esa sesión extraordinaria vendrá cuando tengamos un dictamen aprobado por Comisiones Unidas. Brevemente, senadores, el presidente Enrique Peña Nieto anda muy campante por Europa, presumiendo que a finales de junio o a más tardar la primer quincena de julio tendremos tanto la reforma energética como la reforma en telecomunicaciones, en virtud de que no existe realmente ni los dictámenes ni las fechas para los periodos extraordinarios. Senador Preciado, ¿cómo ve usted al presidente? ¿Anda muy anticipado? No, miren, yo pienso que, con todo respeto, los tiempos de las reformas las marcan las cámaras. Entonces, el presidente cumple con su obligación de enviar las iniciativas, pero los tiempos, los acuerdos y los términos en que se resuelve cada iniciativa la marca tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Y bueno, nos respetamos la visión del presidente. Entendemos que cuando uno se va de viaje se olvida un poco de la casa, pero la realidad es que los tiempos los va a marcar la Cámara de Senadores en estos 2 temas, porque somos Cámara de origen. Muchísimas gracias.